tardes, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, ya veo que con el pepino de la mano, ¿eh? Alabando un producto muy rico de nuestra tierra, realmente en Castilla y León hay poquita cosecha de pepino, pero hoy queremos hablar de esta hortaliza que está riquísima. Eso es, bueno, al margen de esos mercados paralizados y España que está sufriendo las consecuencias, nosotros queremos que ustedes conozcan lo bueno que es el pepino y esas propiedades curativas, incluso mágicas. Sí, es verdad, dicen que tiene curativas, que tiene propiedades mágicas, también curativas, por ejemplo, para las infecciones de orina. Por ejemplo, también si mezclamos un pepino así triturado con un poquito de miel y nos lo aplicamos en el rostro, vamos a tener la piel más suave, más bella. Incluso si no lo mezclamos con miel, también nos sirve de tónico para las espinillas y para esos granitos, el acné. ¿Y quién no ha visto esa imagen típica de una mujer, sobre todo mujeres, la verdad, con esas rodajas de pepino en los ojos? Pues calman muchísimo la hinchazón, por ejemplo. Y las ojeras también. Y como no, para los pies, si trituramos los pepinos, lo metemos a la nevera y después lo volcamos todo mezclado con agua en un recipiente, vamos a combatir ese cansancio y vamos a tener unos pies estupendos. Y después para comer, vamos a ver las propiedades nutritivas, propiedades de remedios caseros, vamos a hablar sobre lo que está pasando en torno al pepino con nuestras chicas de oro, es decir, que hoy esta hortaliza la vamos a tener prácticamente durante todo el programa. Sí, y además también hablaremos de espárragos, pero ya saben que ustedes pueden participar, pueden incluso entrar en directo y decir su opinión, siempre bien, o bueno, pueden opinar mal, pero con educación, a través del número de teléfono, que estamos en directo. 983 40 93 98, así que ya lo saben. Y también un correo electrónico por si quieren sugerir temas o dejar alguna consulta, vivirbien@rtvcyl.es. Muy fácil todo y es el último día de la semana y tenemos un programa calentito. Viernes 3 de junio, terminamos la semana dedicando el programa al pepino. Y es que ha sido uno de los protagonistas de los últimos días. Con María José Castro hablaremos de sus propiedades y características nutricionales. Nuestras chicas de oro debatirán sobre la denominada crisis del pepino. ¿Quién debe asumir los costes y pérdidas? Con Izaskun y Celia utilizaremos esta verdura para realizar los remedios caseros. Pero también los harán con espárragos, ya que este fin de semana se celebra en Tudela de Duero la feria de esta hortaliza. Y como siempre nos visitará Miguel Ángel Sabadell, esta vez para charlar de vino y ciencia. Les propondremos una planta de la semana y mucho más. Sin que nos amarguen los pepinos, arranca a vivir bien. Pues eso es, arrancamos, que no nos amarguen. Bueno, el pepino es amargo, pero también se puede mezclar con alimentos dulces, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de las propiedades nutricionales del pepino. Para ello, bueno, pues hoy nos acompañan María José Cao, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y María José Castro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos visto que bueno, llevamos una semanita de tela, 17 muertos en Alemania a consecuencia de ese E. coli. Decían que era el pepino, ahora no se sabe muy bien, pero vamos a hablar del pepino. Sí. ¿Verdad? Vamos María José, a ensartarlo un poquito. Yo solo quiero hacer... No, claro, es que decir que se han muerto por el pepino me parece tan tremendo. Estoy profundamente disgustada. Pensar que habíamos creado una Unión Europea donde hemos unificado los mercados. Si cada ciudadano de cada país de la Unión Europea se cuestionara cuando va al supermercado si ese producto es seguro, ¿qué es lo que ocurriría? Es evidente que tenemos una agencia de seguridad española, una agencia de seguridad alimentaria europea, un centro de prevención de enfermedades y un control y una trazabilidad en todos los alimentos que circulan libremente en la Unión Europea. Por favor, hay que tener prudencia. A veces esto es un problema, a lo mejor no le gusta a alguien lo que voy a decir, pero es que no me queda más remedio que mencionar a la señora Cornelia, concejala o consejera de Sanidad de la zona de Renania, antes de transmitir una alerta sanitaria de estas características, que no solo genera las pérdidas económicas son brutales. Bueno, ahora mismo en un país, el nuestro, como en crisis, que hasta un centro comercial que tenemos instalado en España de procedencia alemana tenga paralizadas las hortalizas españolas, cuando no hay ninguna relación causa-efecto demostrada. Lo que sí que se puede es intentar avisar a la población y generar mensajes de más prudencia, más higiene alimentaria, más control, etcétera. Y cuando hay que paralizar algo, se paraliza.
Trataremos ese tema, María José, pero lo que queremos es hablar de las propiedades alimenticias, las propiedades más ricas que tiene el pepino. Bueno, pues el pepino es como hortaliza y como planta, o sea, como fruto realmente, porque es una de las cosas que sale de la flor, por lo tanto es un fruto. Tiene una serie de propiedades nutricionales que son, pues bueno, muy interesantes, ¿no? En primer lugar, es un alimento muy poco calórico, porque tiene muy poca cantidad de hidratos de carbono, que sería el único nutriente energético. Mucha agua, ¿no? Muchísima cantidad de agua, más del 85%, incluso el 90% de agua. Contiene muy poquitos hidratos de carbono, como decía, un 5%, por lo tanto 100 gramos de pepino pueden ser unas 20 calorías, que es muy poca cantidad de calorías. Y además es una buena fuente de vitaminas, tiene carotenoides, tiene vitamina C, minerales también, ¿no? Como es por ejemplo el potasio, magnesio y algún mineral concreto que es ese que le da, por ejemplo, ese sabor amargo que decíamos, que es el azufre concretamente, ¿no? Pero, desde luego, para incluirlo de todas formas y además que permite muchísima variedad culinaria en nuestra alimentación, junto con otras hortalizas en las ensaladas, con las verduras de hoja, lechuga, escarolas, endivias, tomate, pimiento, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues casa muy bien pues con alimentos, como decíamos antes, que no son salados, que tiran a dulce, como por ejemplo el yogur, los famosos asifis griegos, que son tan ricos, con pepino y cebollino, ¿no? Y luego se pueden utilizar también, pues bueno, en purés, en sopas, de mil maneras. Además de todo lo que comentabais al principio, que también pueden ser utilizados por vía tópica, es decir, aplicados sobre la piel en determinadas zonas. Pero hay algo que yo creo que la gente generalmente sí lo hace en su casa, antes de comer las hortalizas, es lavarlas. Bueno, no lo hacen. Con eso hay que ser muy riguroso. El tema de la higiene es un tema que muchas veces olvidamos. Y además la higiene hay que mantenerla en muchos aspectos que son diferentes. No solamente lavar las verduras y hortalizas, sino lavarlas de una determinada manera. Hay que lavar las hortalizas al chorro del agua. Es decir, abrir el grifo y dejar que el agua caiga sobre las hortalizas para que desaparezcan los restos de tierra, porque las hortalizas pueden tener tierra, no solo los pepinos, las lechugas, los tomates, pueden tener larvas, pueden tener gusanos, pueden tener restos de pesticidas, restos de los abonos y por lo tanto todo eso va a ser arrastrado por el agua. Pero la contaminación biótica, es decir, los gérmenes, las bacterias, a lo mejor no se van solamente por el chorro de agua. Entonces lo que habría que hacer es, después de lavadas al chorro, colocarlas en un recipiente con agua y echar un par de gotitas de lejía hipoclorito sódico, lejía sola, nunca lejía con detergente ni esas otras lejías para lavadora que tenemos, ¿no? Sino la lejía pura. Echar un par de gotitas de agua, de lejía en el agua y dejarla ahí un par de minutos. Luego volverla a pasar al chorro del agua y entonces trabajar con ella para llevarla al plato que sea. Eso sería la manera correcta de lavar. Y la mejor forma de ingerir el pepino a través de ensaladas, hemos dicho que se pueden cocinar de diferentes maneras. El problema fundamentalmente... Todos los días, el gazpacho es bueno. Por supuesto, ¿cómo no va a ser bueno? Evidentemente, de un valor nutricional excelente y uno de los platos característicos de la gastronomía española, exportable a cualquier sitio porque es maravilloso desde el punto de vista nutricional, pocas calorías, muchas vitaminas, uno de esos platos de valor nutricional excelente. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que muchas veces cuando hablamos de seguridad alimentaria es muy importante, durante muchos años en este país, bueno, pues porque no se pasteurizaba la leche, por ejemplo, y no había tratamiento térmico de determinados alimentos, pues evidentemente hemos padecido enfermedades por contaminación alimentaria. La incidencia ha disminuido mucho y cada vez los brotes que surgen, no ahora que sea del E. coli, de salmonela, etcétera, muchas veces no son en el ámbito de la industria o el tratamiento previo, sino en el ámbito de la casa, porque somos muy poco precavidos. Pensamos que, bueno, ya todo está higienizado y no, los alimentos son material contaminado, evidentemente, y por eso tenemos que tomar precauciones. Entonces, no pasa nada, a lo mejor hemos hecho todo eso que nos ha contado María José con el pepino y luego yo estoy utilizando el mismo cuchillo para cortar el pepino, las rodajas de pepino que van a la ensalada, con el que acabo de manipular la carne y evidentemente voy a producir una contaminación cruzada. Es muy importante. La carne la voy a cocinar, van a desaparecer los microorganismos, pero lo que hubiera quedado en el resto del cuchillo van a pasar. O la misma tabla de cortar, y utilizo la misma y no la limpio. Evidentemente, eso es una cosa que casi nadie, por eso cuando decía, sí, somos cuidadosos relativamente, somos muy exigentes con la higiene que viene de fuera y está muy bien, hay que tener absoluto control, pero también, como siempre digo, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad con respecto al tratamiento higiénico de los alimentos en el ámbito de lo casero. Y otro par de cosas más, perdona Rodrigo, que son las manos,
que es un tema importantísimo. Antes de manipular cualquier alimento hay que lavarse las manos, pero lavarse las manos con jabón y agua, no hacer así, ¿no? Concienzudamente. Y lavárnoslas si interrumpimos lo que estamos haciendo. Suena el teléfono, me voy a abrir la puerta, que toco cosas por ahí, debería volver a lavarme las manos antes de volver a manipular los alimentos. Y los trapos de la cocina. Ese trapo que lo mismo sirve para limpiar la encimera, que el cuchillo, que el pepino por fuera, eso es un foco de contaminación tremenda y ahí hay que ser también muy cuidadosos. Y otro asunto es la conservación. Compramos los alimentos y ¿qué hacemos con ellos en casa? ¿Dónde los guardamos? ¿Cuánto tiempo los guardamos? Claro. Eso también es muy importante. Las verduras, las hortalizas hay que guardarlas siempre en frío, pero no demasiado frío, por eso convendría ponerlas en los cajones del frigorífico, que estarán entre 4 y 6 grados más o menos, para que no se pongan demasiado arrugadas muy precozmente. Convendría ponerla en una bolsa pero con agujeros, que tampoco haga condensación dentro de la bolsa, y emplearlas como máximo en 3 o 4 días, no tener allí las verduras y luego nos acordamos de ellas dentro de un mes y nos las comemos todavía. O sea que hay que ser muy cuidadosos a nivel doméstico, que es la principal fuente, como dice María José, de mal uso desde el punto de vista higiénico de los alimentos. Están dando una serie de consejos, no sé hasta qué punto son buenos o fiables, desde el punto de vista de congelar los alimentos, igual que sucede con el anisakis, ¿no? Que a cierta temperatura desaparece. ¿Con esto hay que tener algún tipo de cuidado de ese tipo? No sabemos aún y se desconoce la cepa responsable del proceso del brote que ha ocurrido. En principio se pensó que era una cepa de E. coli, que evidentemente sí que está en países de la Unión Europea. Los últimos datos de esta mañana, y según ha manifestado la directora general de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, parece que es una cepa nueva, procedente de África. Ha habido un caso en Corea de esa cepa y no existía ninguno más. Lo que cada vez es más lejano a la realidad, por eso digo que hay que ser muy prudentes cuando se transmite información y cuando se ocupa una posición pública y puede afectar a tantos ciudadanos, es que tiene menos que ver con los pepinos, ni con las hortalizas. Y que en el proceso se sabe cómo salieron de España, porque existe una cosa muy importante que se ha generado, que es la trazabilidad. Desde el momento en que se produce el alimento hasta que llega a la mesa del consumidor, sé todos los pasos que ha dado. Y en estos momentos ya se sabe que 2 puntos donde son críticos en la trazabilidad fueron el transporte. Aparecieron pepinos en el camión y pepinos tirados en el mercado de Hamburgo. Por lo tanto, en el suelo, evidentemente hay contaminación, se pudieron contaminar en ese momento. Sabemos cómo salieron y no nos olvidemos que además eran pepinos orgánicos, por lo tanto de cultivos biológicos. Los alemanes nos compran muchísimo en agricultura ecológica, porque ellos sí que son muy seguidores de ese tipo de producción. Y claro, de repente, esto no solo es que suponga un problema muy grave para la salud, sino un problema económico tremendo y la inseguridad que generan los ciudadanos. Pero, por otra parte, es importante. Creemos que hemos acabado con las enfermedades infecciosas, creemos que lo tenemos todo controlado, que nos manejamos en burbujas de cristal ajenos a todo, y esto no es real. La globalización conduce a que cepas de microorganismos que no son propias de la zona se trasladen y vayan por todos los sitios. Por eso mantener la prudencia y ser rigurosos en la higiene. Sobre todo concienciar, ya que estáis aquí las dos, ¿no?, a todas esas personas que bueno, bien hablábamos antes en maquillaje, que muchos de los pacientes que tiene María José han retirado el pepino de la ensalada. No solo el pepino, tenía que comprarlo. Dice, no, que es que ya no tomo ensalada. No. Tomamos las precauciones que antes hemos comentado y no hay ningún tipo de problema. Por supuesto, tú comentabas que verduras congeladas, no, por supuesto, yo os he contado más veces que las verduras congeladas tienen un excelente valor nutricional, pero es que donde estaba el pepino están las frutas. Y entonces, ¿qué hacemos? Las frutas congeladas no se consumen. ¿Dejamos de consumir fruta? Era la pregunta que hacía al principio. De repente nos volvemos inseguros frente a todo, renunciamos a todo. Que no, hombre, que vivimos en un sitio seguro, con unas garantías mínimas, que pueden surgir alertas, que no estamos exentos. Por eso, lo importante ahora es trabajar desde el ámbito de las investigaciones, lo científico, localizar el foco y tener en cuenta que esta cepa resulta tan agresiva, porque si se trata con antibióticos, evidentemente lo que hace es que prolifere mucho más la toxina, y eso es lo que hace que desencadene esa enfermedad fatal que es el síndrome urémico hemolítico, que es una insuficiencia renal, que solo afectaba a niños menores de 5 años y que curiosamente ahora está afectando sobre todo a mujeres. Lo hemos visto en esa atleta vallisoletana. Efectivamente. Respecto a lo que preguntaba Rodrigo antes, sí que es verdad que el coli, la cepa esta concreta todavía no está investigado, pero el Escherichia coli en general solo tiene una forma de destrucción, que es la cocción.
Es decir, por encima de 70 grados de temperatura no resiste, pero ni sirve la congelación, ni sirve ningún tipo de refrigeración, eso no sirve. Solamente se destruye por cocción. Y que tampoco nos alarmemos que el E. coli forma parte de nuestra flora intestinal, claro. que es que le tenemos. El intestino de todos nosotros. En el intestino de todos tenemos E. coli, no patógeno. Por eso, estos son mutaciones, pero que le tenemos, no vayamos a leer ahora algo y ¡ay, que tengo E. coli! No pasa nada, todos lo tenemos. Pues muchísimas gracias a las dos, María José Castro, María José Cao, por estar con nosotros y hablarnos de las propiedades nutricionales del pepino. Y nos vemos la semana que viene. Vale. Un placer. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Bueno, poco a poco vamos metiéndonos en materia. Después hablaremos con nuestras chicas de oro, pero también tenemos que hablar de la importancia de las plantas. Sí, hay que recuperar la normalidad. Vamos a conocer una planta que no tiene nada que ver con el pepino, desde luego. Vamos a ver. ¿Cuál es nuestra planta de la semana? Pues esta planta es la lantana, así comúnmente denominada. Nombre botánico. Lantana cámara. ¿De dónde procede? Pues de América tropical. Es una planta tropical, de esas que nacen en las selvas. ¿Qué cuidados necesita? Bueno, es una planta muy dura, adaptada principalmente al tiempo estival, porque es cuando verdaderamente ella da la floración, ¿no? Entonces es una planta muy aprovechada para los meses de verano. No es una planta que requiera mucho agua, es una planta bastante dura y bueno, con una revisión oportuna a medida de que si la tenemos en el jardín o en nuestra ventana no es demasiado importante, aunque es necesario, pero bueno, yo diría que con regarla 2 veces por semana, ahora en las ventanas, en las macetas, es suficiente. Necesitan bastante luz y sobre todo mucha iluminación solar, que es la que provoca que todas estas bellas flores pues se abran en el mundo de la planta de exterior. Muy apropiada para usos en el jardín, para formar arriates, incluso pues principalmente para grupos importantes dentro de los parterres principales y demás, y fundamentalmente tiene un cierto interés esta planta, sobre todo porque es planta perfumada y ese perfume hace que ahuyente principalmente a los mosquitos. Pues mira, sorprendidos nos hemos quedado todos con esto de Me va a venir a mí muy bien, ¿eh? Sí, me va a venir muy bien, porque a mí es que, vamos, me come. Así que ya lo saben, esta semana proponemos la lantana para su casa, para su pequeño jardín que están construyendo gracias también a Vivir Bien. Y bueno, vamos a seguir hablando del pepino. Vamos a seguir hablando del pepino, están nuestras chicas de oro preparadas, también Miguel Ángel Sabadell, que hablará de vino, muchísimas más cosas en este programa, pero nos vamos a publicidad, hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida, ¿eh? Hasta ahora. Hasta ahora. Suena a mí el endocrino, fíjate, un endocrino, algo de piel así. No, me suena, pero no sabría. De los oídos. Si es la piel. Un endocrino es el que es para lo de adelgazar. Es algo para el régimen o algo así. Endocrino es un médico que trata de la endocrinología, que es un poco la cuestión de las hormonas. Es un médico que te controla lo del peso. El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan un tipo de sustancias llamadas hormonas, y la endocrinología es la especialidad médica que estudia las glándulas que producen esas hormonas, es decir, las glándulas endocrinas. Por tanto, un endocrinólogo es un médico especializado que diagnostica las enfermedades que afectan a las glándulas y que se ocupa de los problemas hormonales mediante la restauración del equilibrio normal de las hormonas. Problemas como la diabetes, las enfermedades de la tiroides, el metabolismo, los desequilibrios hormonales, la menopausia o la osteoporosis, así como la hipertensión o los trastornos del colesterol. Pues es el endocrino importante para nuestra salud, por supuesto que sí. Vamos a seguir porque ya saben que hoy vamos a tratar el tema del pepino, ¿no? Y todas estas muertes, supuestamente, que están sucediendo
supuestamente también por esta hortaliza. Entonces, afortunadamente ya se ha desmentido que sea esta hortaliza. Eso es, que no es la hortaliza, pero vamos a hablarles y vamos a tener con nosotros en directo a las chicas de oro sobre esta noticia, qué está pasando, cómo están actualmente los mercados, bueno, las fruterías, los empresarios, el transporte de hortalizas, de todo ello vamos a hablar, y queremos que ustedes conozcan la noticia en sí a través de este vídeo y de esta historia. Cuando un niño nace y toma la primera bocanada de aire, los primeros tragos de leche o su boca entra en contacto con cualquier objeto, se introducen millones de bacterias en el cuerpo que serán esenciales para la supervivencia a pesar de todo. Uno de los microorganismos más importantes es el E. coli, famosa a día de hoy por causar estragos en Alemania y en las empresas de pepinos españolas. La bacteria es parte de la flora intestinal, ayuda a producir algunas vitaminas y previene el asentamiento de otros microorganismos, pero a veces una mutación puede causar el efecto contrario y poner en peligro la vida humana. En 2004, en Corea del Sur, una joven de 29 años ingresó en un hospital con fuerte dolor abdominal y diarrea. Las pruebas que fueron realizadas revelaron síndrome urémico hemolítico, diarreas sangrantes, un fallo orgánico en cadena que puede complicarse y causar la muerte al paciente. En mayo de 2011, en Alemania se anuncia la muerte de 2 personas por síndrome urémico hemolítico y que existen 214 afectados por eso mismo. En pocos días el número de muertos ascendió a 16 y los afectados a 1.600. Los últimos datos aseguran que han muerto 18 personas. Tras numerosos análisis, los expertos aseguraron encontrar la bacteria responsable en varios pepinos, la misma mutación de E. coli que años antes se cobró una víctima en Corea del Sur y que se detectó en territorio alemán 10 años atrás. Para investigar el origen del brote se realizaron pruebas a varias verduras, entre ellas a 4 pepinos escogidos al azar en el mercado central de Hamburgo. 3 de los pepinos contaminados eran españoles y 1 de Holanda. Fue entonces cuando se desató la psicosis hacia el producto y las exportaciones españolas, lo que prácticamente ha provocado la ruina a los productores del país. Análisis posteriores han demostrado que la bacteria encontrada en los pepinos españoles es diferente a la hallada en las heces de los enfermos. Así es como Hamburgo descartó el origen español de la cepa E. coli, momento en el que el sector agrario y alimentario ya había sido seriamente dañado. El gobierno español ya ha presentado una queja ante Alemania y la Unión Europea por la manera en que se ha gestionado la alarma sanitaria. Pero, ¿cómo llegó esta mutación bacteriana a los humanos? El E. coli, además de en los seres humanos, vive en los intestinos de los animales. Los expertos sospechan que el contagio procede de restos fecales de animales bovinos y ovinos. Los últimos datos apuntan a que los pepinos con E. coli detectados en Alemania pudieron contaminarse al caerse de un palé en el mercado central de Hamburgo. Como medidas de prevención se recomienda sumergir las verduras durante 10 minutos en agua con unas gotas de lejía apta para el consumo humano, cocerlas o congelarlas antes de consumirlas. En el caso de la carne de vaca debe ser cocinada a temperaturas superiores a los 70 grados centígrados y se recomienda que la carne cruda se guarde apartada del resto de alimentos. Pues el pepino digo, español es muy bueno, es muy es. bueno. Hoy lo vamos a tratar aquí ampliamente con nuestras chicas de oro, pero ya han visto ese histórico de lo que ha pasado en estos últimos días. 17 países parecen estar afectados, sí, entre ellos España con una vallisoletana, y vamos a tratar este tema ampliamente. Después de haber sido vilipendiado, el pepino ahora ya es inocente, así que vamos a presentar a nuestras chicas de oro. Concha Chamorro, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Colega. Rocío y Rodrigo. Rodrigo y Rocío, muy bien. ¿Y vosotros? Ya, bueno, ya os veo, no hace falta nada más que miraros. Gracias. Rocío Garrido, decoradora de interiores. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, el tema trae cola, porque encima nosotras, que de vez en cuando sí que hemos hecho uso de ese pepino, o lo hacemos para estar más bellas, ¿quién nos iba a decir, no, que de la noche a la mañana se iba esta hortaliza de repente... Pobrecillos los pepinos. Madre mía. Pobrecillos. Ya que tienen que estar por el suelo muchas veces y tal, bueno.
¿Qué opináis? Yo le decía a Rodrigo que yo he comido pepinos desde niña, vamos, yo recuerdo, mis padres eran agricultores, mi padre concretamente le encantaba la huerta y siempre en alguna de las fincas, porque había fincas desparramadas por ahí, entonces no estaban juntas y tal, recuerdo que él siempre tenía algún trozo de tierra dedicado a las hortalizas, y entre las hortalizas estaba el pepino. Y comíamos en casa siempre pepinos. Pero yo le decía a Rodrigo que nosotros en casa siempre el pepino lo lavábamos y luego lo pelábamos y después lo comíamos con un poquito de aceite y un chorrito un poquito de sal, un chorrito de aceite de oliva y exquisito. Y bueno, y yo lo venía, vamos, esta primavera, desde que han salido yo he comido pepinos, vamos, hemos comido pepinos deben estar ahora a la mitad en mi de precio casa, de o sea que mi hija y yo hemos días. comido pepinos y afortunadamente, gracias a Dios, no nos ha ocurrido nada. La verdad. Y yo veía en la estantería de los pepinos que los pepinos escaseaban, vamos, que la gente se llevaba pepinos, o sea, que ha estado comiendo pepinos hasta ahora, vamos. Sí, no, pero yo lo que no sé si estaréis conmigo o no, es que muchas veces se apunta a España como culpable de muchas cosas. Sí que es verdad que hablando de vacas locas, por ejemplo, el aceite de colza, el pollo, ha habido historias que a lo mejor sí que ha tenido España cierta culpa, pero cuando han apuntado a España ha habido como una alarma social tan grande en todo el mundo con el pepino español. Bueno, es que han ido por nosotros, vamos, es directamente. impensable que hubiese pasado esto en otro país. Bueno. Es que yo no me lo puedo imaginar. Y yo creo que hay que exigir responsabilidades políticas, económicas, a quien ha lanzado este bulo y que además se ha saltado, todos los protocolos europeos de Bruselas, porque antes de lanzar esto a la prensa tiene que ir a Bruselas y tiene que ser estudiado, y creo que hay que exigir muchas responsabilidades y además al gobierno español también, porque no ha estado en el lugar que debería haber estado, ¿no? Y creo que sí, que han ido a por nosotros. Es como, ya no es solo Alemania, sino que se ha extendido hasta Rusia, son muchos países, y es como que estamos ahí en el ojo del huracán y me parece absolutamente injusto. Yo de verdad desde aquí creo que hay que pedir responsabilidades a esos gobiernos, al gobierno alemán y también al gobierno español. Yo creo que se ha tratado el asunto, esta crisis como la llaman del pepino, que me parece muy injusta, la han tratado con una frivolidad tal, empezando por la señora esta alemana de Hamburgo. La consejera, que vamos, una frivolidad decir, bueno, los pepinos, pues no, hombre, habrá que saber primero qué tipo de bacteria es, o sea, saber bien. ¿De dónde? O sea, por cierto, que la bacteria la han investigado después de mucho tiempo, que han sabido que es la E. coli, pero, por ejemplo, no han todavía adivinado o investigado dónde está la fuente. ¿Cuál es la fuente? Porque dicen que son las hortalizas. ¿Y quién dice que puede ser la carne? Porque en Alemania hay mucha carne y está en los intestinos de los animales vacunos. A ver, ¿qué pasa? ¿No? O sea, que podría ser la carne. Igual no dicen ellos que es la carne porque entonces se irían al traste, ¿no? Claro, o sea, yo soy muy mal pensada, ¿no? Y creo que creo que la señora Merkel tiene mucha fuerza en toda Europa, en toda la Unión Europea. Y aquí ha venido dando órdenes al señor Rodríguez Zapatero y a todo su equipo de gobierno, un día sí y el otro también. Han dicho Sihuana todo el tiempo. O sea, han sido títeres del gobierno alemán, ya no solamente de la Unión Europea, sino del gobierno alemán. Entonces han rendido totalmente, o sea, han hecho lo que han querido los alemanes, ni más ni menos. Entonces, estos señores, ¿para qué están? ¿Qué pintan? O sea, aquí no ha dimitido nadie. Todos justifican de que sí, que tenía que haber sido. No, señor, la señora esta consejera lo ha hecho muy mal. Dimita usted, hágala dimitir. Lo que pasa es que, claro, España está en un momento muy débil y no puede pedir eso ni puede pedir nada, porque los primeros que tenían que haber dimitido ha sido ellos ya hace bastante tiempo, ¿no? Porque, vamos, menuda cara que tiene con todo el país como está. Y siguen ahí, y siguen hasta que lleguen al final. Me parecería que la ciudadanía, si les votara, sería muy tonta, sinceramente, lo siento mucho, con todos mis respetos. Bruselas, que no ha actuado como tenía que haber actuado, según el señor Zapatero. España, que
pedirá cambiar la red de alarma en... ¿Pero cuándo lo dicen? Después de que ha venido... ¿Y el mercado? ¿Quién recupera ahora las pérdidas del mercado? Hay una psicosis tremenda, además, que con los productos españoles, no solo del pepino, sino con toda la huerta, con todo... El dinero que han perdido y el dinero que van a perder, porque esto 200 millones a la semana. 200 millones a la semana. Que igual durante todo el verano, todas las hortalizas del verano se pierden. Claro. O sea, ya no van hasta Rusia. Ningún país de Europa va a poder comprar ya, seguramente. Y a saber China y todos estos otros países de por ahí, ¿no? O sea, claro, es como que nos han puesto el San Benito, existe esa psicosis y ahora ya todo lo que lleve marca de España, no, gracias. Pero bueno, y esto por una injusticia tremenda por parte del gobierno alemán y además que le rinden pleitesía al gobierno español, que eso sí que es grave para los españoles. Es que dependen completamente del gobierno alemán, o sea, es como si Rodríguez Zapatero se hubiera rendido a sus pies y ahí está rendido hasta el final, hasta que llega hasta el final. Me han comentado hoy mismo, no puedo dar fe de que esto sea verdad o no, que hay ciertos supermercados de nacionalidad alemana que han retirado los pepinos de sus estanterías. No sé si es verdad, repito, no voy a decir tampoco el nombre del supermercado en cuestión, pero... Yo creo que la Unión Europea les ha obligado a no retirar nada, es decir, incluso poner carteles de que no son los pepinos españoles los culpables. Pero a saber... Digo supermercados de nacionalidad alemana en España. En España. Pues sería ya horrible, vamos, eso ya aquí la legislación española... Estaba parado todo. Debería, vamos, el Ministerio de Sanidad o a quien le incumba, en Industria o quien sea, debía de actuar, ¿no? Claro. Y se está extendiendo. Repito que no sé si es más, si fuera así, debía de cerrar el supermercado totalmente. Sí, estoy de acuerdo con Concha. Además es que se está extendiendo pues a los espárragos y a otros productos hortofrutícolas, a los tomates, incluso a las frutas, incluso a las cerezas, ahora que están en boga, los albaricoques. Pero qué ricos, y cómo que los van a dárselos a comer a las cabras, como he visto, pero por Dios, ¿pero qué es eso? De hecho, desde el lunes están a la mitad de precio los pepinos, que estaban caros. Hombre, claro. Estaban un poco caros. A mí me parece una injusticia total, y me parece una frivolidad por parte de Alemania, de la señora esta, del gobierno de Angela Merkel, que no se quiere hacer... Bueno, dice que sí, que se puede hacer responsable de lo económico. No, ha dicho que va a decir a la Unión Europea que se indemnice a España. Ella se lava las manos. Y después del gobierno español, bueno, me parece tan sumamente débil, tan sumamente paupérrimo, que es que yo lo siento mucho, con todos mis respetos a todos ellos, desde Rodríguez Zapatero hasta el último, y el señor Rubalcaba, no. Ya. Yo lo que creo es que, bueno, hay que compensar a todos estos señores que han tenido muchas pérdidas, a los agricultores españoles y que están teniendo muchas pérdidas, pero sobre todo lo que hay que hacer es tomar medidas para que esto no vuelva a suceder nunca más. Eso es lo que más importante me parece. Y además, insisto, exigir responsabilidades a quien las tenga, que hay muchos metidos, muchos que tienen responsabilidades en este tema, desde el gobierno alemán hasta el gobierno español. Vosotros vais a seguir comiendo pepinos, ¿no? Claro, hombre, por supuesto. Y lo triste es que aquí no haya un Ministerio de Agricultura, es un ministro, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, o sea, ahí tampoco hay fuerza, ¿no? Entonces Rosa Aguilar pues ha actuado a última hora, se ha puesto muy geniuda, muy enfadada y tal, pero no sé si conseguirá algo, ojalá consiga. Yo tenía credibilidad en esta señora, pero no sé, como está rodeada de otros muchos, pues a saber, y la ministra de Sanidad... Mejor es que la vemos bien los pepinos, por si acaso. Mano negra que mueve los hilos. Concha sí, ve mano negra. ¿Y Rocío? Yo sí que veo mano negra. ¿Sí? Lo siento mucho. Yo no lo sé, no me atrevo a tanto, Lo que pasa es que sí que me parece pues una barbaridad lanzar a la prensa algo de lo que no se está seguro, para empezar, mucho antes de pasar... Pero ¿y por qué lo hace? O sea, porque es un político... A cualquier señorín, a cualquier alcalde de aquí, de cualquier pueblín, no se le ocurre hacer eso. O sea, ¿cómo se le ocurre a una señora consejera ahí en Hamburgo, que es uno de los estados federales más importantes de Alemania? O sea, eso no es porque sí, O sea, entonces, ¿qué crees que pretende? No lo sé, eso sí que no lo sé, no lo sé.
pero hay... Ningunear a España, eliminarla económicamente, hacerla más débil. Más todavía, pero claro, pero si al final tendremos que pedir rescate, ya lo verás. Madre mía, ¿no? O sea... Estoy viendo a Miguel Ángel Sabadell, que está poniendo unas caras, yo no sé, le dan hasta ganas de entrar aquí al debate. Miguel Ángel y yo en esto somos diferentes, Él piensa muy en positivo, que me parece estupendo, pero yo es que pienso en negativo muchas veces y soy positiva, pero... Es que no puedo con este gobierno, no puedo. Hombre, yo creo que es una casualidad nefasta, o sea, pero no, yo no me atrevería. Las casualidades no son... Porque así. No son porque sí. No, y hombre, yo creo que los políticos pueden ser tontos, pero ¿tan tontos? Bueno, pues sí, a ver los hay. Hay muchos, que afortunadamente en Castilla y León no somos grandes agricultores de pepino. No, pero bueno, pero podemos ser de tomates o de cualquier, no sé, de las patatas. También puede ir la E. coli ahí, ¿no? Tal, o sea, bueno, esas se pelan, se lavan y se cuecen, pero bueno, no sé, nunca se sabe, ¿no? Los albaricoques. Nos ha tocado el pepino y esto es impepinable ya. Ya no hay cambio. A ver dónde estará la fuente. ¿Dirán los alemanes dónde estará la fuente de la E. coli? Ay, la pregunta del millón, Concha. Bueno, pero ya no sabemos si era la E. coli o era otra bacteria, ya no lo tienen ni claro ellos. No, y bueno, están seguros de que era la E. coli. Sí, de eso sí está seguro. Pero no saben si... Ahora, que esta cepa, por lo visto, no ha existido en la historia. Es una mutación, dicen que es una mutación, sí, ha habido algo y en África creo que ha debido de haber algo también parecido. Y yo lo último que he leído es que viene de los almacenes donde estaban los pepinos y otras muchas... del aire, del suelo, del aire, del suelo, pero en los almacenes, no en las hortalizas. Bueno, tenemos que despedirnos. Bueno, ¿cómo he puesto yo el asunto? Lo siento mucho, ¿eh? La persona que se moleste, pues... ¿Quién se va a molestar con nosotros? No, claro, estos son opiniones, ustedes tienen su opinión, ellas tienen la suya, por supuesto. Además, los teléfonos están abiertos para que ustedes intervengan en el momento que les plazca. 983 40 93 98. Eso es. Concha Chamorro, Rocío Garrido, muchísimas gracias. Gracias a las dos. Nos vemos la semana que viene para hablar de otro tema que no sea el pepino, esperemos. Esperemos que sí. Seguimos, que tenemos muchísimas cosas de qué hablarles a ustedes, que también hay otro, bueno, iba a decir un producto, pero no, es una bebida que es muy buena y muy saludable. Dicen que es un alimento también. También, bueno. El vino, bueno, vamos a analizarlo. No sé si querrá Miguel Ángel Sabadell también hacer algún apunte sobre el pepino. Dice que sí. Seguro bien, que sí. Bien, pues hasta ahora. Nos vamos a publicidad, hasta ahora mismo. La leuconiquia son aquellas manchas blancas que aparecen en las uñas como pequeñas nubecitas y cuyo origen ha sido objeto de distintas leyendas urbanas. Una de las más comunes es la falta de calcio y es la que todos hemos asumido como verdadera, pero no es así. Las antiestéticas e inofensivas manchas aparecen porque se ha producido con anterioridad un proceso inflamatorio o un traumatismo en la matriz de la uña. No existe ningún tratamiento, la única manera de deshacernos de las antiestéticas nubecitas es esperar a que la uña crezca para poder cortarla. Si tenemos prisa, podemos camuflarlas bajo una capa de esmalte. Pues estamos de vuelta en A Vivir Bien y bueno, tengo aquí unos cuantos vinos que van a ver ustedes. Vamos a hablar del vino con Miguel Ángel Sabadell. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Nuestro gran científico que además, bueno, como ya que ha sido mencionado en la tertulia de nuestras chicas de oro, quería hacer algún apunte sobre el pepino, sobre el E. coli. Vamos, es que es muy gracioso todo lo que está sucediendo, sobre todo porque yo creo que hay dos cuestiones de fondo. La primera es que desde hace unos años, desde las famosas vacas locas, porque no puedo decir, fíjate lo que se montó, que murieron 80 personas en toda Europa. No ha sido una enfermedad muy grave, pero costó un montón de millones. Pues desde aquella época, después la gripe aviar, etcétera, es cuestión de lanzar las precauciones antes de tener evidencia científica de los niveles y hasta dónde llega. Y lo que ha sucedido es esto: hemos encontrado una E. coli y aquí le podemos echar la culpa. El pepino. Y ya está. ¿Que te puedes meter con España en vez de con Francia, que también exporta pepinos? Bien, pero es que además juega una segunda historia. Europa se ha cargado la agricultura.
sea, de hecho, nuestro Ministerio de Agricultura ya no es el Ministerio de Agricultura. Europa ha decidido dar la espalda a la agricultura, y ya la hubiera dado de forma total si no llega a ser por Francia y porque es fuerte Francia, porque tiene mucha agricultura. Pero el resto, tú haces una raya de agricultura hacia arriba y no encuentras. Inglaterra se ha negado a tener agricultura. Entonces, ya no tenemos ese contacto agrícola. ¿Qué hacemos? La tercera parte es que nos dedicamos a comprar producto envasado. Claro. Desde los años 80 además no compramos alimentos, compramos nutrientes, compramos algo que tenga fibra, algo que tenga no sé cuántos. La sección de verduras frescas y de frutería fresca en supermercados es relativamente reducida con respecto al resto de productos alimenticios envasados. Entonces, hay un desconocimiento completo de cómo funcionan las cosas, estamos acostumbrados a comprar cosas envasadas que han sido tratadas, etcétera. Entonces, es obvio que hay que echar la culpa al producto que ya no está de moda, y el producto que no está de moda es el producto fresco. ¿Y Alemania se quiere cargar entonces de esta manera? A lo mejor no, la consejera ha sido una cabeza de turco. No, yo creo que es un proceso mental interno que le han tenido, y bueno, tienes que señalar a alguien, pues señalas a España, porque no vas a señalar a Francia, que te vas a pegar realmente con ellos. Pero yo creo que juegan todas estas cosas, o sea, por un lado, que ya no realmente consumimos poco producto fresco. Solo tenemos que vernos nosotros en nuestra mesa diaria cuánto producto fresco compramos, cuánta verdura fresca compramos y cuánta compramos de bote. Hay que verlo. Entonces, evidentemente, ya es un mundo que lo tenemos ahí apartado. Sí que es verdad. Y que es bueno y que tendríamos que recuperarlo. Hay que consumir más, claro. El producto fresco y el producto de temporada hay que recuperarlo. Pero bueno, no sé. Pero bueno, eso es otra historia. Pero fíjate, hablando de colis, el vino es un antibacteriano. De hecho, se han encontrado evidencias que es capaz de reducir los niveles de otra bacteria que tenemos en el estómago, que viene en el estómago, que provoca, entre otras cosas, pues úlceras, que es el Helicobacter pylori. Luego, pues bueno, pues una copita de vino y perfecto. Estupendo, ¿no? Y además después también sirve para el cáncer. Exacto, para ciertos tipos de cáncer, sobre todo en algunos tipos de cáncer en mujeres también se ha encontrado. Hay que tener en cuenta una cosa, están por un lado evidentemente las operaciones de marketing que utilizan primeros recursos, o sea, primeras investigaciones científicas para decir ya se ha encontrado o no, eso es muy bueno, etcétera. Pero el antioxidante es cierto, pero la mayoría de los trabajos que se han hecho sobre las bondades saludables del vino han sido en laboratorio o en modelos animales como ratones. El paso a humanos es el paso que aún falta de dar en bastantes de cosas. Se encuentran, por ejemplo, correlaciones. Recuerda que hemos hablado muchas veces entre la relación correlación y causa-efecto. O sea, correlaciones que hay dos cosas que están relacionadas, que aparecen a la vez en el tiempo o una detrás de otra, pero una no quiere decir que sea la causa. Entonces, se han encontrado correlaciones de salud curiosas, por ejemplo, para tratar la demencia y ciertos tipos de Alzheimer, pues se encuentra que la incidencia es menor en personas que han sido bebedores moderados de vino. O sea, no estamos hablando que te tienes que beber la botella entera de vino, sino pues estamos hablando de unos 100-200 mililitros al día, que son una copa o 2 copas diarias. Se encuentra también que es muy importante, ahora incluso para, por ejemplo, se han encontrado correlaciones entre un consumo moderado de vino y que se reduce la tasa del colesterol malo famoso en favor del bueno. Se ha encontrado también que consumos moderados de vino pues provocan que las incidencias en el corazón, los problemas de coronarios, etcétera, pues son menores porque como es anticoagulante, los famosos trombos los puede disolver y puedes tener una menor incidencia de ataques cardíacos. Y hay una cosa muy curiosa, porque claro, en este mundo que estamos tan preocupados por el colesterol y las grasas, etcétera, pues hay una cosa que se llama la paradoja francesa. Porque todo el mundo dice, ¿cuál es la paradoja francesa? Lo que aparece siempre en nutrición es, olvídate evidentemente de alcoholes, de vinos, de grasas, o sea, hablemos de quesos, patés, etcétera, de grasas saturadas, de grasas animales, que son muy malos, porque provocan problemas cardíacos. Bueno, la paradoja francesa es que Francia, que es un consumidor de vino, de patés y de quesos impresionante, tiene la menor incidencia de problemas cardíacos. No hablo del mundo, sino del mundo occidental. Entonces lo llaman paradoja, o sea, se están poniendo hasta los mismísimos de comer quesos grasos, de comer paté y de beber vino, y encima no tiene ese problema de alcohol, ese problema de cardíaco. No se ha resuelto. Envidia sana. Sí, lo probable es que todo depende con el estilo de vida con lo que le estás haciendo, con lo que estás tomando. Evidentemente no te vas a comer un kilo de paté, pero sí que al final se empieza a pensar que eso de las grasas saturadas tampoco son tan malas, porque siempre han estado en nuestra dieta. Lo que pasa es que no han estado tan presentes. Nuestro cuerpo sí que los necesita, además nuestro cuerpo es un buen elaborador de, venga, las grasas las convierte en azúcares, los azúcares en proteínas, etcétera, etcétera, lo hace muy bien.
Pero claro, todo depende de las cantidades, como con el vino. En pequeñas, en cantidades moderadas puede ser beneficioso. Vamos a dejar todavía la palabra puede, porque nos faltan todavía unos cuantos estudios científicos por delante, cosa que no ha hecho, pues por ejemplo, la ministra de Sanidad de Holanda, es decir, no decir el puede, no, son ellos los culpables, los pepinos. Pero evidentemente el consumo fuerte de vino, él dice, venga, yo me bebo la botella de vino al día y no hay ningún problema. Eso sí que se sabe muy bien que da muchos problemas, y esencialmente por el alcohol. Y en ese sentido, una de las tecnologías que está saliendo ahora de moda, que además es curioso porque lo están haciendo las grandes bodegas, tanto aquí en Castilla y León como fuera, los californianos lo están haciendo, es quitarle alcohol al vino. Que no es Tenemos marcas aquí ya en Castilla y León. Sí, de hecho el 35% de creo que la producción de Castilla y León ya es vino con baja graduación alcohólica. No lo bajan mucho a medio grado, sino a 8 o 9 grados, lo que sería una cerveza fuerte, por darle todavía el puntillo alcohólico que tiene que tener, pero que no es cambiar el proceso para hacerlo para hacer un mosto menos alcohólico, sino simplemente extraerle el alcohol. Claro. Y en catas ciegas, por lo que yo tengo entendido que se han hecho, no se ve diferencia entre un vino con 12 grados o un vino con 7 grados. Ninguna diferencia organoléptica, etcétera. O sea que todas esas bondades, porque el problema del vino esencialmente es ese 10-12% que tiene de alcohol, el 80% es agua. En el vino tenemos del orden de 400 sustancias reconocidas, y todos son en proporciones muy pequeñitas, pero son las que dan esas tonalidades o esos aromas tan peculiares, como a mí hay uno que me hace mucha gracia, que es el de cuero de silla de montar inglesa. Hay un aroma en el vino que es el cuero de silla de montar inglesa. Yo alucino, o sea, ha ido la gente por ahí oliendo sillas de cuero de silla de montar inglesa y dice, si no la americana de John Wayne, no, la inglesa. Hablando, antes hablabas de franceses y había una anécdota que, bueno, porque el proceso químico de formación del vino es muy complejo y antes, como las bodegas estaban abiertas, tenían ventanas, podían caer gatos en las tinajas y decían que tiraban a franceses para que se los comieran las levaduras. Después no queda nada del francés y cuando brindaban decía, este vino sabe a francés. Hombre, ya sé que las levaduras no lo hacen, pero es curioso que, fíjate, la levadura que se dedica a este tipo de cosas, o sea, al vino, la cerveza y el pan, las dos grandes bebidas y la gran comida, es provocada por la misma tipo de levadura, las Saccharomyces, los Saccharomycetus, son los mismos. Y los tenemos funcionando entre nosotros y estamos elaborando vino desde hace 6.000 años. La primera bebida alcohólica fue la cerveza, de la que tenemos realmente registro, aparece el pan también y aparece el vino. Y fíjate, a veces se dicen que los antiguos eran muy tontos. O sea, para darse cuenta que tú puedes utilizar, o sea, unas levaduras para fermentar el mosto de un agua que encima la has tenido que pisar y sacar el líquido y después crear esa bebida, eso de tontitos tiene bien poco. O sea, eran bastante listos. Pues, y es curioso, por ejemplo, que ¿no se creó por un proceso casual de estos que de repente, bueno, pues ha dejado el vino fermentar sin querer? No sé, yo supongo que ya hay, o sea, el vino no tienes que añadirle las levaduras porque ya las tiene de forma natural el vino. Yo creo que puede ser esos procesos que pues, hizo mosto y es muy difícil saberlo. O ya aprendiste que con este tipo de levaduras y la harina consigues pan, entonces a lo mejor esto te sirve para otras cosas, porque tenemos una tendencia a pensar un montón de que algo puede servir para muchas otras historias. Es difícil. Hay unos cuantos productos alimenticios que son difíciles de ver, incluso cómo demonios llegaron a eso. Por ejemplo, a mí me fascinan las aceitunas. Para que la aceituna tú la coges del olivo y eso no es incomible. Claro. Tienes que tratarla, o la tratas con cal o con sal, que depende también en las regiones de España donde se hace, pero ¿a quién se le ocurre hacer eso? A mí no se me ocurre, venga, esta baya que veo aquí que no la puedo comer, si la corto, la dejo macerar, le echo sal encima y ya me la voy a poder comer. ¿Pero a quién se le ocurrió? ¿Y cómo se le ocurrió? Son de estos pequeños misterios de la historia que no vamos a conocer nunca cuál es Quizá, quién sabe. Es difícil, es difícil. Esperemos que algún día tengamos todas estas respuestas. Gracias a científicos como tú, por ejemplo. Eso espero. Y solo una cosita que a veces, incluso a mí me lo han preguntado, ¿no? Que sale a veces en las etiquetas, en la parte de atrás, pone, contiene sulfitos. Y dices, ¿qué pasa? ¿Le están echando sulfitos de forma natural? No, vamos a ver. El que tenga sulfitos viene por una ley de la Unión Europea que dice cualquier cosa que tenga más de 10 miligramos por litro en sulfitos hay que ponerlo. Vengan de donde vengan. El vino tiene sulfitos de forma natural. Tiene más sulfitos en los blancos y los rosados que en los tintos. Pero además se le puede añadir, y de hecho se le añade, pero desde tiempos inmemoriales, porque mantiene el vino en buen estado, porque es antibacteriano, se te carga las mohos, las bacterias, etc. Que uno puede decir, si se te va la mano, destropeas el vino.
porque aparece un sabor picante, cambia el color del vino, entonces evidentemente has estropeado el vino. O sea, podemos estar muy tranquilos que realmente hay un margen muy estrecho para poder utilizar sulfitos, porque o si te quedas corto o tienes pocos sulfitos, te va a estropear el vino, y si echas demasiados, también estropeas el vino. Y se pone porque hay gente que es alérgica. Claro. Y entonces por eso te dice la Unión Europea que lo tienes que poner, porque hay gente que es alérgica a este tipo de productos y por tanto saben que no tienen que, por desgracia, beber vino. Bueno, pues en lo que abrimos una botella y degustamos un poquito de este exquisito manjar, nos vamos a ir a un sitio que seguramente a ti te gustaría muchísimo. A ver. Sí, nos vemos la semana que viene. Nos vamos a ir hasta Astudillo, Palencia. Bueno, nosotros no nos vamos a ir, no nos vamos a mover, pero les invitamos a que ustedes lo hagan a unas aulas muy especiales. Ha estado Vidane en las aulas de la energía. Están inquietos, algo nerviosos, y no es para menos, porque hoy van a hacer magia. Con pulsar un solo botón van a hacer viento. Bueno, ¿ves qué viento, no? Y no es lo único, porque también van a conseguir guardar el sol en una caja. Tenemos aquí una cajita, ¿vale?, que guarda el calor del sol, porque también es mágica, ¿no, chicos? ¿Y para qué usamos ese calor de la caja? ¿Para qué la usamos? ¿Para qué usamos el calor de la caja? Para calentar el agua, ¿no? Que luego nos va a servir para bañarnos. Solar, eólica, hidráulica, los más pequeños aprenden lo que es la energía, cómo producirla y de qué maneras. Lo hacen en la localidad palentina de Astudillo, en una de las 4 aulas de las energías que Iberdrola Renovables tiene en España, y esta es la única de nuestra comunidad. Tratamos de ser centros donde expliquemos lo que son las energías renovables, las distintas tecnologías que existen y bueno, un poco acercar a todo el mundo cómo funcionan, algo de lo que se está hablando ahora mucho desde hace poco, pero que no es tan conocido como quisiéramos. Por ejemplo, tenemos en esta parte de abajo una zona de maquetas, que aquí tenemos una maqueta que utilizamos para explicar la energía solar fotovoltaica, donde podemos ver que mediante el sol, imitado por un foco, producimos electricidad mediante paneles fotovoltaicos. Y luego al lado, por ejemplo, tenemos la bicicleta, bueno, es la energía muscular, donde vemos cómo moviendo una bicicleta generamos energía. Y aquí lo entienden todo a la perfección, porque se les explica de manera muy práctica. Les hemos estado hablando del agua, del viento y las cosas más simples que se puedan ver. Pues ¿para qué sirve la energía? Pues para el microondas, para la televisión, llevándolo un poco a la práctica de ellos, o lo que a ellos les interesa. Todo muy sencillo, porque si no los niños de 3 y 4 años no entienden las cosas, es dificilísimo para ellos. Que he aprendido el agua, que lo echáis con él, y a hacer el sol y a no hacer, y a apagar el sol, y a ver los molinos de viento. El viento, una máquina que si girabase una ruleta venía el agua de mar. Además, ya venían algo aprendidos de casa, o más bien del colegio. Vinimos porque a principio de curso se nos ofertó una actividad en el aula de la energía, nos pareció interesante, contactamos y concertamos la visita. Y bueno, tuvimos la posibilidad también de hacer unas jornadas culturales en el colegio, que también hemos aprovechado y las hemos hecho de energías renovables. Y bueno, está resultando bastante provechoso y a los niños les está gustando mucho, que es lo que interesa, que aprendan de estas cosas. Y aprenden divirtiéndose. Después de visitar el aula, toca la clase de manualidades. Dependiendo de la edad que tengan los chavales que vienen aquí al aula de la energía de Astudillo, pues hacemos diferentes maquetas. Entre ellas, pues si los chavales son de 3º y 4º de primaria, realizaríamos una rueda hidráulica. Si vienen de 3º y 4º de la ESO, realizaríamos un aerogenerador orientable. La siguiente sería un aerogenerador que nos representa para 1º y 2º de la ESO. Si ya los chavales son de ciclos formativos y de 1º y 2º de bachillerato, realizaríamos este cargador de pila solar, y con los de primaria realizaríamos un anemómetro veleta. Y hoy precisamente es el turno de la rueda hidráulica.
Estamos haciendo una cosa con cucharas, plastilina, tijeras, un lápiz y una cinta adhesiva. Creo que era una rueda hidráulica o algo así. Para generar electricidad con el agua. Tienes que meter la varilla por 2 agujeros que hay por aquí. Hay que hacer unas bolas de plastilina. Luego aquí, como ves, tienes que poner otra bola. Aquí enganchas el hilo y luego pones las cucharitas en el tronco. Ya. Y esto funciona con el agua, que si metes aquí el agua a toda presión, sube la bola. El procedimiento lo saben, ahora hay que comprobar si funciona. Bueno, pues estamos de vuelta. Estamos de vuelta y ya está todo preparado para hablarles de remedios naturales. Están Celia y Izaskun ya preparando los productos que yo creo que lo van a conocer porque hemos estado hablando de él, del pepino y también del espárrago. Pero antes te voy a contar una cosa, has estado en París. A ver, he estado en París, sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Precioso, me ha ¿Y encantado. cómo has venido después de ese viaje? Pues queriendo volver otra vez. ¿Sí? ¿No has sufrido ningún síndrome? No, ni síndromes, ni shock, ni nada. Noticia curiosa, Rodrigo. ¿Sabes lo que es el síndrome de París? Te lo cuento. No tengo ni idea. Pues una decena de turistas japoneses al año tienen que ser repatriados de la capital francesa después de ser víctimas de este síndrome. Se trata de un trastorno identificado hace 20 años por el psiquiatra Hiroaki Ota. Bueno, pues al parecer cuando un nipón viaja a la capital francesa observa fuertes contrastes entre sus expectativas y la realidad parisina y sufre una crisis nerviosa. Te cuento, los educados turistas japoneses que llegan a esta ciudad son incapaces de separar la visión idealizada de la ciudad creada a partir de películas como por ejemplo Amélie, de la realidad de una moderna y bulliciosa metrópolis y del rudo carácter de los franceses, que también existe este carácter. La historia es que, bueno, que la embajada japonesa tiene una línea telefónica disponible las 24 horas para estos turistas que padezcan el severo shock cultural y que pueden ofrecerles además tratamiento hospitalario de emergencia si es necesario. Madre mía, que dejen de ver películas idílicas. Hombre, es que la realidad y la ficción nunca van unidas. Nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de espárragos y pepinos, no se lo pierdan. Hasta ahora. Fíjate, fíjate que luego primero hay que cocerlos y tal, pero hay que pelarlos. Qué pedazo de espárragos, por favor. Sí, qué yo buenos. Estoy casi convencido de que es de Tudela. Seguro, hombre, no pueden ser otro sitio. Tudela de Duero, ¿eh? Seguramente. Provincia de Valladolid. Por supuesto, Castilla y León. Seguramente si ustedes están por allí este fin de semana van a poder disfrutar de una feria muy especial que tiene a estos amigos de protagonistas, que hay de todos los tamaños. De todos los tamaños, para todo el mundo, para que disfruten de su sabor, de todas las formas posibles, de esa manera de cocinarlos. Este fin de semana se celebra el espárrago en la provincia de Valladolid, en Tudela de Duero. Tienen que ir, tienen que disfrutar y sobre todo los tienen que probar, que son buenísimos. Probadlos, por favor, y después, una vez que los tengan, atienden mucho a nuestras amigas de Mundo Natural que nos van a dar remedios relacionados con el espárrago. Pero antes, vamos a ver cómo se cosecha. Con Azucena. Mis compañeros del programa me han mandado hoy a freír espárragos y he pensado que qué mejor sitio que Tudela de Duero, tierra donde conocen bien este producto. Es viernes 3 de junio y faltan menos de 24 horas para que comience la 27ª Feria del Espárrago en Tudela de Duero. Enrique prepara su producción y nos explica la situación de este producto. Ahora en la época en que estamos en época de recolección, pero ya terminando la campaña. Nos queda pues una semana, más o menos. Cuando acabe la Feria del Espárrago terminamos ya. Y es que, como todo lo bueno, plantar y recolectar los espárragos lleva su tiempo. El espárrago se siembra en marzo. Vamos, no se siembra, se trae la garra, que es una raíz que se planta en una zanja que se hace de unos 30 centímetros y entonces se planta ahí la raíz y ese año no se coge espárragos. Al año siguiente tampoco se coge espárragos. Hasta el tercer año no se empieza a recolectar la garra y luego te dura la plantación unos 8 años. Todo ser vivo necesita unos cuidados y el espárrago no va a ser una excepción. Hay que tener cuidado del abonado, de regarles, de tratamientos fitosanitarios y todo eso para que la primavera siguiente tenga fuerza el espárrago
la planta que tenga fuerza para brotar nuevos espárragos. ¿Quién no conoce las variedades del espárrago? 2 son los colores protagonistas de esta verdura. En Tudela se cultiva casi todo para espárrago blanco. Aquí hay variedades que te valen para espárrago blanco y para espárrago verde. Porque el espárrago verde, cuando sale, se necesita que crezca unos 20 centímetros o más para recolectarlo. Que el espárrago de Tudela es muy conocido es evidente. ¿Qué tendrá este municipio para ofrecernos un producto de estas características? El microclima que tiene Tudela, que está metido en un valle rodeado del río Duero, entonces tiene los días templados y las noches bastante frías. Y yo creo que también la tierra que es una tierra limosa, que le da un sabor especial al espárrago. El espárrago ha sido usado desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, los egipcios lo utilizaban como alimento para los dioses, por su sabor y sus propiedades medicinales. ¿Cuándo decidió Tudela aprovechar sus campos para su producción? Cultivo espárragos desde tiempos inmemoriales, pero claro, ahora se ha cogido fama y está cultivando más cantidad. Yo me acuerdo de toda la vida. Incluso hablan de los reyes católicos que les regalaban espárragos de Tudela de Duero. Bueno, Enrique, ya hemos recogido el producto. ¿Qué hacemos ahora con el espárrago? Pues una vez recogido en el campo, ahora hay que lavarle, seleccionarle y empaquetarle. Se selecciona por el calibre y por si es de blanco o de punta morada. El de punta morada es que le ha dado el sol un poquito a la cabeza y se ha puesto la cabeza morada. ¿Cómo lo envasamos? ¿Cómo hacemos que llegue al mercado? Pues nada, no tiene ningún aditivo ni nada. Es lavado y envasado en bolsas de polipropileno y nada, al mercado. Ya tenemos los espárragos en casa, ahora ¿qué hacemos para consumirlos, para comérnoslos? Pues nada, ahora hay que pelarles y cocerles en agua con sal durante 15 o 20 minutos y luego ya les aliñas con un chorro de aceite de oliva virgen y ya a comer. Pero no solo existe una manera de hacer un buen plato con espárragos. Pues normalmente, como lo hace casi todo el mundo, es con un chorro de aceite de oliva o a lo mejor un poquito de vinagre también. Luego ya hay 1000 maneras de hacer. También se pueden hacer en el horno. Por supuesto, Tudela de Duero cuenta con su propia receta. Espárrago cocido, luego les echan pimentón con ajos troceados y un huevo escalzado. Pues una vez echado el aceite, ya solo queda probarlo, ¿no? Al fin y al cabo, no he frito espárragos, pero sí que he tenido la oportunidad de probar unos cocidos con aceite de la misma zona. Bueno, estaban ricos, ¿no, Azucena? Pues nada, muchísimas gracias, compañera, y ustedes de verdad vayan a Tudela de Duero, que están buenos espárragos, como los que tenemos en la mesa, que también son de Tudela de Duero, ¿eh? Mira, chicas listas vosotras, chicas listas. Hay que aprovechar lo que hay en cada temporada. Vamos a hablar del pepino, vamos a hablar del espárrago, vamos a elaborar 3 productos diferentes, naturales. Celia y Zasco, Mundo Natural, muy buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Me habéis llenado aquí todo de hortalizas, sí, en un momento. Bueno, las uvas, qué buenas. Están riquísimas. Pero antes yo creo que leemos la frase, ¿no? Que no se ha olvidado Celia esta semana de traernos la frase, y además bien larga, por si no teníamos, pues... Doble ración. En doble ración. No suele ser nuestras ideas las que nos hacen optimistas o pesimistas, sino que es nuestro talante optimista o pesimista el que hace nuestras ideas. Miguel de Unamuno, qué buena frase. Pues sí, sí. Vamos a ser optimistas y vamos a pensar que con los espárragos y con los pepinos nos va a quedar un cutis espectacular. ¿A que sí? Sí, sí. Contadme, ¿qué vamos a elaborar hoy? Pues elige tú primero, si prefieres que empecemos por los espárragos. Pues yo creo que por los pepinos, que ya que le están ahí hundiendo, pues nosotros le vamos a realzar hoy aquí. Al que no le guste comer pepino, pues que compre pepinos y se dedique a hacerse mascarillas y a hacerse lociones para limpiarse la cara, que va a quedar guapísima y guapísimo, y además... También para los chicos, ¿eh? Claro, sí, nosotras, pero los hombres también pueden hacer sus propias mascarillas. Vamos a comenzar. El pepino es muy rico en fibra, con lo cual comer pepino nos va a venir fenomenal para regular nuestro tránsito intestinal. Y además es muy rico en potasio, es diurético. A nivel de la piel es muy interesante. Eliminador de grasas también. Eliminador de grasa.
a nivel de la piel también es interesante porque por un lado nos nutre la piel y por otro lado nos la hidrata. Entonces lo que yo voy a hacer hoy es una mascarilla para las pieles con acné, para los granos. Para los granitos. Para los granos, sí. El exceso de grasa, etcétera. Mira, voy a utilizar un licuado de tomate, que los tengo aquí, un licuado de uva y un licuado de pepino. El pepino también tiene cierta acción bactericida, con lo cual si nuestros granitos están infectados o están feos también nos va a ir muy bien. Perfecto. ¿Es descongestionante? Es descongestionante. Luego para los ojos, ¿no? Eso. Por ejemplo. Para los ojos, mira, que el otro día dijimos lo de la patata, pues vale el pepino, lo metemos en el frigorífico, ahora me voy de una cosa a la otra, lo metemos en el frigorífico, hacemos unas rodajitas y tenemos los ojos cansados, ojeras, a los ojos un ratito y fenomenal. Los lunes. Bueno, sigo. Un licuado de tomate, el tomate con este color tan bonito, es muy rico en licopeno, rico en carotenos, tiene vitamina C también, entonces para la piel también estupendo. Y luego, en este caso, un licuado de uva. Aquí nos vamos... Están buenísimas. Están buenísimas. Nos vamos a aprovechar de los taninos de la uva, que van a ejercer un efecto astringente para la piel, para la grasa, y también, bueno, el resveratrol que tiene, que es antiedad, para la belleza, fenomenal. Maravilloso, entonces. Sí, y luego aquí ya vamos a tener preparada agua arcillosa. ¿Qué es eso? Añadir arcilla a un vaso de agua, por ejemplo, lo dejamos reposando toda la noche, sí. En este caso en el frigorífico, porque la vamos a usar fría y la vamos a utilizar después de la mascarilla. La tenemos ahí reservada. Oye, lo quito que luego no se ve. Oye, lo quito. Puedes quitarlo, te dejo. Vale, entonces lo que vamos a hacer es añadir una cucharada sopera de licuado de tomate, una cucharada sopera, no sé si será suficiente, o dos, bueno, una de pepino y una cucharada sopera de uva. Muy bien, todo mezcladito. Todo mezcladito. A esto le vamos a ir añadiendo arcilla. La arcilla siempre digo que no tiene que tocar metal. Cógelo con la mano, cógelo con la mano. Los recipientes de cristal. Claro, pero mira el mango de este cuchillo. ¿Tú crees? No. Bueno, que no toque metal. Lo vamos a hacer con una cucharita de madera que haya en casa. Pero bueno, aquí como hoy no hay, pues lo hacemos así. Teníamos una, ¿eh? Ya, pero no. Lo vamos a ir añadiendo así hasta hacer una pastita adecuada para aplicarla en la cara. Muy bien. Vamos a ver. Poquito a poco. Poquito a poco. Vamos echando arcilla hasta que notemos ya un espesor. Sí, la arcilla blanca también para los granos va a ir fenomenal, ¿eh? Limpia muy bien la piel y en el caso de que los granitos estén infectados, pues ayuda un montón también. Y es muy descongestiva, muy reafirmante, aporta muchos minerales a la piel. Luego se lo voy a dejar probar a todos estos chicos que tengo por aquí, que como están en plena pubertad, que ¿Sí? no, Uy, qué bien, qué suerte. ¿verdad? Bueno, hay muchísima gente que tiene granos y la pubertad ya la pasó, ¿eh? Ya, bueno, sí, eso es verdad. Porque tiene mucho que ver también las hormonas, las toxinas de la piel, el ambiente, los cambios de tiempo, el estrés. La piel mejora y empeora mucho con nuestro sistema nervioso, entonces es frecuente que cuando la gente está de exámenes, muy nerviosa, pues tenga la piel más desequilibrada. Bueno, ¿Cómo nos está poniendo la mesa? Ya me estoy dando ¿Cómo nos está poniendo la mesa? No importa, eso se limpia. No pasa nada, luego lo limpia. Que tiene algún grumito y estoy aquí un poco así, que aprieto y mira lo que hago, ¿eh? Muy bien. Bueno, más arcilla. ¿Qué textura tiene que quedar más o menos? Bueno, pues ¿hasta cuándo una textura que no gotee. ¿Hasta cuándo vas a seguir manchándonos la mesa? ¿Hasta cuándo? Sois malas, ¿eh? No. Sois malas, de verdad. Es que hoy es viernes y se nota un poco aquí el ambiente. Jolines, de verdad. Es que estoy intentando deshacer los grumos. Muy bien, la verdad que ya está... Está bastante, ¿vale? Bueno, pues mira, que no gotee, lógico, ¿eh? Y que sea lo suficientemente cremosa como para que se pueda aplicar. Yo creo que sí, bueno, como si fuera... Más o menos ya está, otro poquitín más. De todas maneras, justo por ser viernes hacemos tantos remedios de belleza. Hombre, claro, porque cuando tienes un poquito más de tiempo, el fin de semana, que te puedes dedicar a ti mismo un poco, bueno, porque entre semana... Vale, ya está. Nada, no tenemos nada de tiempo. Ya está, vale. Entonces esto ahora cogemos... Lo aplicamos con la mano mismamente en el rostro, en la espalda. Sí. ¿Te lo vas a poner? No, porque mira, con esta hora de restauración que llevo, claro, dar un toque de en la mano. Esto en el rostro, en el escote, en la espalda, en cualquier sitio donde tengamos granos. El escote es muy importante también, ¿eh? Claro. Bueno, entonces lo aplicamos en una capa así un poquito gruesa, que no gotee. Y esto se deja más o menos 20 minutos. 20 minutitos. Sí, hasta que se seque. Vale. Después esto se retira perfectamente con agua, se aclara, cuando esté seco. Y una vez que ya lo tenemos seco y lo hemos retirado... Claro, que al ser barro se va a quedar seco. Claro. Y incluso no sin poder mover la cara y todo eso. Claro, entonces interviene el agua arcillosa. Una vez que ya tenemos la piel limpia, cogemos una gasita, lo sumergimos en el agua arcillosa fría del frigorífico y el último toque... en el rostro, escote, espalda, con el agua arcillosa, por toquecitos nos lo damos. ¿Por qué cierras los ojos?
He cerrado los ojos. Sí, estaba... Yo creo que te estabas imaginando la cara, ¿no? Qué curioso. Esto es muy curioso. No sé, no me he dado cuenta. Se le da los toques en la mano y cierra los ojos. Maravilloso. Muy bien, vale. Seguimos. Bueno, pues entonces yo voy a continuar con una loción limpiadora a base de malva, que tenemos aquí, ¿no? Pepino, que tenemos por aquí. Además veo que hay uno ya... Uy, se cae. Se despeña. Y simple y llanamente agua. Entonces, bueno, veo que no tenemos agua. Ah, sí, por supuesto. No ves, no ves nada. No veo bien. Vale, es que hay muchos objetos, hay muchos objetos volantes no identificados aquí. Bueno, están todos identificados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Me voy a poner un poquito aquí. En un primer lugar habremos preparado una infusión de malva. La infusión de malva, como ya sabéis, al ser pétalos de flores no hace falta que cueza, simplemente se pone agua a hervir, a proporción como de un vasito de agua, pues una cucharadita pequeña colmada de flor. Bien. Cuando rompa a hervir, añadimos esa cucharadita sopera y entonces ya nos encontramos, tapamos para mantener las esencias y ya lo dejamos reposar hasta que enfríe. Vale. El pepino, vamos a utilizar medio pepino por vaso de agua, más o menos esta cantidad de agua, ¿eh? Vale. Y entonces lo que vamos a hacer es pelarlo un poquito, tampoco hace falta del todo. Simplemente lo dejamos así, ¿no? A mitad. Uno sí, otro no. Qué bien huele, qué rico. Sí, es que es muy de verano, muy fresco. El pepino es Luego muy el pepino, bueno. como tiene tan pocas calorías, es bueno, excepcional para tomar a media mañana, a media tarde, hacerte un pinchito a base de pepino para saciar y además no engordar. Anda, mira. Está muy bien. Para que luego digan. Además ya el verano ya se encarga de... No hace falta pelarlo del todo. Del todo, ¿no? Lo has dejado así. Y entonces lo vamos a partir en taquitos. Así pequeños. Me voy a dar prisa. Mira, otra cosa, la semilla del pepino es... 3 minutitos, me dicen mis compañeros de realización que nos queda. Vamos a ver si nos da tiempo, yo creo que van a ser 2. ¿Qué van a ser 2? Bueno. Lo que os comentaba, que la semilla de pepino va también muy bien para los parásitos intestinales, para las lombrices. Cierto, sí, es verdad. Igual que la calabaza. Que la lo que nos vamos a aprovechar ahora, porque lo vamos a cocer, es de esa gelatina, de ese mucílago que tiene el pepino alrededor de la semilla, el pepino bueno, y todos los frutos. Sí, claro. Entonces toda esa gelatinilla, bueno, lo tenemos así. Lo cubriríamos de agua. Te toca correr hoy aquí, Celia. Bueno, yo corro lo que haga falta, no pasa nada. Ahí está. Y lo coceríamos alrededor de 20 minutos. El resultado va a ser este. Que entonces, bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Lo cambiamos? Y ya tenemos la infusión de malva, vale. Entonces necesito esto para... Un botecito vacío, que ¿quién no tiene un bote en casa vacío? Echamos... Sin colador. Bueno, aquí lo bueno... sería, lo que pasa que al tener poquito tiempo, pero yo os lo digo y vosotros que en casa tenéis más tiempo, pues lo hacéis ya bien hecho, ¿vale? Vale. Entonces ponemos la gasita con la finalidad de estrujar bien, ¿no? El pepino. Lo que estamos diciendo. Muy bien. A ver, que no se nos llene mucho porque luego hay que echar la malva. Claro. Entonces ahí lo que haríamos es aprovecharnos bien de todos los principios activos que están en el fruto. Bien, pues ahí. Y ahora le añadiríamos la malva. ¿Te ayudo? Sí, por favor, porque esta tapadera está muy... eso es. Cuidadito. Es que es hermética, es lo que tiene. Vale. Ahí está. Muy bien, pues ya lo tenemos. Mira qué sencillo. Mira qué apañadas ellas. En estos recipientes que vamos teniendo lo metemos en el frigorífico. Mejor, ¿no? Y entonces ya, sí, porque esto lo podemos meter en el frigorífico y rociarnos después de una mascarilla o simplemente sí. A ver, échame un cuando poquito. ya nos hemos desmaquillado. La malva es muy calmante, muy emoliente. Y ahora rápidamente os digo que cogemos un espárrago. Hemos visto casi el remedio ya hecho en el reportaje anterior con Azucena, porque hemos visto que había espárragos cocidos. Sí. Lo que vamos a hacer es aprovecharnos de ese agua. Chachán, ya están cocidos y todo. Oye, si pueden ser de Tudela, mejor que mejor. Efectivamente. Y entonces, bueno, me imagino que ya sepáis cómo se hace, ¿no? Pues simplemente con un quitar un poco la pelador mucho mejor que este, veremos que tiene... El espárrago es leñoso. Perdona, ¿eh? Sí, realmente no es muy allá, ¿no? Sí, este rallador podemos decir que se quedó en proyecto, pero bueno. Bueno, más o menos. Así, ¿no? Y entonces vamos a ver... Bueno, ya saben que todo, ahora rompemos todo lo que estamos contando aquí luego lo contamos en Facebook. Se rompe aquí si y ya está. Y ya está. Ya está limpio. Lo partimos, y lo podemos cocer en agua o en leche. Si lo cocemos en leche, con esa leche nos vamos a dar golpecitos para las manchas.
y si lo cocemos en agua, nos lo tomamos para depurarnos. Con un poquito, una cucharadita pequeña de vinagre de manzana. ¡Qué bien! Pero para mí toca algo, para mí toca algo. Toca todo lo que quieras. Habéis traído uvas, qué bien. Pues anda, que no he comido ninguna mientras estaba. Oye, qué bien, espárrago de Tudela este fin de semana. Buenísimo. Pueden ir a la feria. Pepino, por favor, hay que comer pepino. Con la fruta y las hortalizas se pueden hacer maravillas y estar preciosa. Nos vamos, buen fin de semana a todos, el lunes volvemos a la misma hora y en el mismo sitio. Que vivan bien, adiós. Chao. Hasta el lunes, chao.